Argentina, un país conocido por su cultura, tradiciones, sus bellos paisajes, comidas únicas y exquisitas. Pero también por tener la mala reputación de robos en masas, corrupción en el gobierno y en AFA. Pero, apartando todo eso, hubo un tiempo donde fue conocida por grandes y enigmáticos asesinatos. En este video, demostraré los 3 asesinos más peligrosos de la historia argentina. Número 3. Francisco Antonio Laureana, nacimiento, día y mes desconocidos, año en que nació. 1952, provincia de Corrientes, Argentina. Fue un joven argentino que se cree que fue el violador y asesino en serie, que durante un lapso de 6 meses entre 1974 y 1975, violó a 15 mujeres, de las cuales asesinó a 13. Solía matar a casi todas sus víctimas los miércoles y jueves cerca de las 18 horas. La policía reconstruyó los hechos de lo que creen que pudo ser la serie de asesinatos y el perfil psicológico del asesino. Francisco Laureana, de 22 años, había sido interno en un colegio católico en la ciudad de Corrientes, en el norte de Argentina. La policía afirmó que Laureana había huido de la ciudad de Corrientes porque en el colegio religioso había violado y ahorcado a una monja en las escaleras del establecimiento. En julio de 1974, se mudó a la ciudad de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires, donde trabajó como artesano vendiendo aros, pulseras y collares. Se juntó con una mujer que tenía 3 hijos. Casi todos los días miércoles y jueves cerca de las 6 de la tarde desaparecían una mujer o una niña en la ciudad. Y sus cuerpos sin vida eran encontrados poco tiempo después en baldíos, con signos de haber sido violadas y asesinadas salvajemente. En algunos casos estranguladas y en otros asesinadas con un revólver calibre 32. Sus víctimas eran mujeres que tomaban sol en los chalés o que esperaban en paradas de colectivo. Él siempre robaba algo a sus víctimas, como un anillo, una pulsera, una cadenita, etc., que nunca vendía, sino que guardaba en una bota en su casa para mantenerlos como trofeos. Después de cometer uno de los homicidios, un testigo lo vio huyendo por los techos de una casa. Pero el homicida le disparó con su arma, el testigo resultó ileso y fue clave para confeccionar un identikit del sospechoso que empezó a circular por toda la ciudad. Causas de su muerte, abatido por la policía bonaerense. Falleció el 27 de febrero de 1975, a la edad de 22 años. Número 2. Cayetano Santos Godino, más conocido por su apodo el Petiso Orejudo, fue un joven asesino en serie, uno de los mayores sociópatas de la historia argentina, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato y el incendio de 7 edificios. Primeros casos, Miguel de Paoli. El 28 de septiembre de 1904, cuando Godino contaba con apenas 7 años, se lleva a fuerza de engaños a Miguel de Paoli, de casi 2 años, hasta un baldío y allí lo golpea para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. Ana Neri. Al año siguiente, Godino agrede a una infante vecina de apenas 18 meses. La conduce hasta un baldío en donde la golpea repetidamente en la cabeza con una piedra. Nuevamente es descubierto por un policía quien pone fin al ataque y lo detiene, pero dada su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche. María Rosa Fase, 3 años de edad. 29 de marzo de 1906. El que sería el primer asesinato de Godino pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después, cuando él mismo lo confesó ante la policía. En 1906 tomó a una niña de aproximadamente 3 años y la llevó hasta un terreno baldío, donde intentó estrangularla. Después la enterró viva en una zanja, que cubrió con latas. Las autoridades, al conocer este crimen, se trasladaron hasta el lugar pero encontraron que se había edificado una casa de 2 pisos. Su condena, en noviembre de 1914, fue llevado al Hospicio de las Mercedes. En ese lugar agredió allí a 2 pacientes, uno inválido en una cama y el otro en silla de ruedas. 10 años después, en 1923, se le trasladó al penal de Ushuaia, Tierra del Fuego, conocida como la cárcel del fin del mundo. Falleció él. 15 de noviembre de 1944 a la edad de 44 años, se presume que murió a causa de una hemorragia interna, causada por un proceso ulceroso gastroduodenal, pero se sabe que había sido maltratado y, con frecuencia, violentado sexualmente. Número 1. Emilia Basil.
También conocida como la cocinera, Emilia, es una inmigrante libanesa que se fue a vivir a Buenos Aires en 1940. Ella conoce a Felipe Coronel Rueda, ambos se casan y ponen un restaurante. Como no les va suficientemente bien, no pueden pagar el alquiler del negocio en su totalidad, entonces como forma de paga, dejan que el dueño José Petriella, alias el italiano, viva en el fondo del local. En ese lapso Emilia se encuentra extorsionada por Petriella, que le ofrece sexo a cambio de dinero. Ella ante su situación acepta a escondidas de su esposo, Petriella. Empezó a ponerse cada vez más molesto para Emilia, el hombre la molestaba cuando estaba en la cocina, en su casa. E incluso se metía en la habitación de Emilia, ella le pondría un alto a Petriella. Una noche fue a la habitación del hombre, Petriella estaba emocionado. Cuando le da la espalda a Emilia, ella lo empieza a estrangular con una soga. Sin mucho esfuerzo, lo mata, esconde el cuerpo bajo la cama, y se va a dormir tranquila. A la mañana siguiente, toma el cuerpo de su amante, y lo empieza a descuartizar. El torso lo mete en un cajón de frutas, la cabeza, la pone en una olla, los nervios y órganos los tira, y con el resto del cuerpo empieza a hacer empanadas, bifes, etc. El torso lo tira a la basura. Y prefirió esconder la cabeza en la heladera. Emilia es detenida, gracias a una vecina que abrió el cajón y descubrió el terrible hallazgo. Aparte, Emilia confesó el crimen. Le dieron 10 años de prisión, después de cumplir su condena. Emilia desaparece sin dejar rastro alguno. Espero que este video haya sido de tu agrado. Antes de irme quiero mandarle un saludo a Tesmiler Alchemist, Insani96 y a Santiago Locarps. Un saludo mis amigos, hasta la próxima.